Para arrancar ya con el programa propiamente dicho, podemos hacer como las series de Netflix y empezar con escenas del capítulo anterior, ¿no? Hay un pequeño grupo de personas ultra ricas y ultra poderosas que son dueñas no solamente de las principales fortunas en el planeta, sino también de nuestros datos y de los algoritmos que rigen nuestras vidas. Vengo contando esta historia ya desde hace varios años y probablemente sea la historia más importante para nuestra generación. Digo, el centro de la mayoría de los problemas que nos aquejan en este momento pasa por esa ultra concentración de la riqueza y del poder, que básicamente terminó con un puñado de tipos, y cuando digo un puñado es literalmente, estamos hablando de muy poca gente, que tomó por asalto a la democracia en los últimos años para imponer un régimen de orden tecnocapitalista global, o al menos hemisférico, que subordina a las personas a la lógica del capital, combinando los mecanismos de disciplinamiento del neoliberalismo con los del fascismo. Todo esto, muy resumido, lo charlamos muchas veces acá, y los que quieran profundizar en el asunto, los invito a chusmear Estado de Malestar en YouTube. Entran en YouTube, ponen Estado de Malestar, el Destape, Lantos o cualquiera combinación de esas palabras y conceptos, van a encontrar. Hay 5 capítulos, se pueden ver en cualquier orden. El último de ellos, que salió hace menos de un mes, habla específicamente de plataformas, habla específicamente de tecnofeudalismo, tecnoservidumbre y demás. En ese último episodio también hablo de Silicon Valley y de cómo las grandes corporaciones desafían las nociones de soberanía que había hasta ahora en el individuo y en el Estado, y se quedan, reclaman para sí esa soberanía. Y hablo también en el último capítulo de otro viejo conocido para los que me vienen prestando atención en los últimos años, que es Peter Thiel. Peter Thiel, el ideólogo de la oligarquía de Silicon Valley, y también de su máxima creación, que es la compañía de inteligencia global potenciada con inteligencia artificial, que es Palantir. Una empresa que, de nuevo, breve resumen, porque ya lo hablamos más extensamente, nació post 11 de septiembre, auspiciada por la CIA, desde adentro de la CIA, para gestionar datos y producir información. Esto es interesante porque hoy en día se confunde mucho datos e información, no es lo mismo. Un dato solo no es información, la información son datos cruzados, puestos en contexto. Esta empresa, que primero planteaba seguir la pista del dinero del terrorismo, hoy se dedica a establecer blancos en la guerra de Irán, se dedica a organizar la represión de inmigrantes y de disidencias políticas, por ejemplo, con el ICE. Es una pieza clave del genocidio en Gaza. Y vaya uno a saber cuántas cosas más en cuántos lugares más del mundo. Por si no lo recuerdan, este es un video que me parece que, no te digo pasarlo todos los días, pero casi, para entender de qué hablamos cuando hablamos de esta casta que trata de gobernar el mundo en nuestro nombre. Este tipo es Alex Karp, es el CEO de Palantir, de esta empresa de vigilancia. Un tipo que es socio de Thiel desde hace muchísimos años y que explica en este fragmento de una charla con inversores, de una conversación con inversores hace un par de años, con mucha alegría y notorio entusiasmo, a qué se dedica Palantir. Alex, como siempre, tenemos muchos inversores individuales conectados. ¿Algo que quieras decir antes de finalizar? Lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo. Y estoy seguro de que ustedes lo están disfrutando tanto como yo. Hemos dedicado nuestra empresa al servicio de Occidente y los Estados Unidos de América. Y estamos súper orgullosos del papel que desempeñamos, especialmente en lugares de los que no podemos hablar. Y nos encanta nuestro éxito en EU y también a nivel mundial. ¿Sabes lo que hacemos en el Reino Unido y en muchos otros lugares? Palantir está aquí para transformar y hacer de las instituciones con las que nos asociamos las mejores del mundo, y cuando sea necesario, asustar a nuestros enemigos y, en ocasiones, matarlos. Bueno, asustar a nuestros enemigos y cuando hace falta matarlos, pero también dice otras cosas significativas en este fragmento. Porque habla de el trabajo que están haciendo Estados Unidos y en otros lugares del mundo
que no puede contarlo, lo cual blanquea algo que ya se sabe, que es que Palantir opera en secreto en muchos lugares. Y después la alegría, ¿no?, con la que cuenta, porque uno hasta puede llegar a entender en determinado ámbito, decir, bueno, un Estado necesita, o un sector necesita tener herramientas que muchas veces no son agradables. Todo bien. Es discutible, pero decir estoy re contento de estar acá y ustedes deben estar re contentos de estar acá también, que estamos matando gente, y es un poco raro, ¿no? Es un poco raro la combinación entre el tono con el cual habla y lo que está diciendo. Y tiene que ver, insisto, con un plan que viene desde hace muchos años y que tiene que ver con tomar el poder por asalto, es decir, que esta corporación empiece a asumir roles que hasta ahora estaban reservados a mecanismos democráticos. Hay un video del año 2010 que también quiero que volvamos a ver, porque allí un joven, Peter Thiel, básicamente explicaba todo lo que estamos viviendo ahora. La idea básica era que nunca podríamos ganar una elección para conseguir ciertas cosas porque éramos una minoría tan pequeña, pero quizás podrías realmente cambiar el mundo unilateralmente sin tener que convencer constantemente a la gente y rogar y suplicar a personas que nunca estarán de acuerdo contigo a través de medios tecnológicos. Y es aquí donde considero que la tecnología es una alternativa realmente increíble a la política. Bueno, de nuevo, ¿no? Tenemos ideas que democráticamente no vamos a poder aplicar, pero con medios tecnológicos sí podemos hacerlo. Esto lo está diciendo él. Y es lo que hizo después. Y la trampa que dice al final, ¿no? La tecnología como una alternativa a la política. Pero en realidad, la tecnología no deja de ser una herramienta. Lo que es una alternativa a la política en este caso es el capital, es decir, el poder de los que más tienen como una alternativa a la discusión pública sobre qué queremos hacer con nuestros países, con nuestras vidas, con nuestro planeta. Bueno, este fin de semana Palantir volvió a hacer noticia porque publicó en sus redes sociales un manifiesto donde pone su retórica en el mismo nivel que sus actos violentos. Una empresa de corte netamente fascista que ahora se expresa con expresiones ya indisimulablemente fascistas. Ahora vamos a meternos un poco en detalle en eso. Se habló mucho el fin de semana en función de este manifiesto que hizo mucho ruido, obviamente. De hecho, en Estados Unidos, en Europa, está habiendo movimientos muy fuertes llamando básicamente a eliminar a Palantir, a deshacerla, a obligarle directamente a que quede deshecha, porque lo consideran, y con razón, un riesgo para todos nosotros. Pero digo, se habló mucho de tecnofascismo. Y cae, creo que en el mismo error ese de confundir, bueno, la tecnología, que es una herramienta, como si fuera el núcleo de la situación. El fascismo original, cuando uno lee un poco de historia, era tan tecno como este o más. O sea, no es la característica más saliente estar anclado con los avances tecnológicos de su época. En todo caso, sí me parece que lo que vemos en este manifiesto que se publicó el fin de semana es un manifiesto del fascismo neoliberal. Un manifiesto para un mundo individualizado, financiarizado, absolutamente empobrecedor, y donde se deshace esta idea de que todas las personas somos iguales y con la misma dignidad por el hecho de haber nacido. Hay personas que sí y personas que no. Pero además, es sobre todo un plan. Es un plan, y acá me olvidé de ponerlo en el guión, pero vendría el scroll, no sé si lo tenemos con el texto, gracias, que marca una serie de pasos o de condiciones. Ah, no, lo tenemos más adelante, esperen, no, bien, perdón, tengo muchas cosas en la cabeza, les pido mil disculpas. Vamos de un pasito por vez. Digo, es un plan con una serie de pasos y condiciones que concluyen con la toma completa del Estado por parte de la corporación Palantir, que es el último paso para descartar cualquier tipo de vestigio de democracia
en el mundo. Y también cualquier vestigio de humanidad. ¿Y para qué quiere Peter Thiel tomar el Estado norteamericano y otros con Palantir? Bueno, para acelerar la investigación de inteligencia artificial. Con la excusa de ganarle la carrera a China, una carrera que consideran que es existencial, creen que el que primero llegue a desarrollar la inteligencia artificial hasta cierto punto va a ser el que se imponga definitivamente en el siglo XXI, entonces creen que no hay nada más importante que ganar esa carrera y por lo tanto hay que convertir a todo el hemisferio occidental, desde Groenlandia hasta la Antártida, en una enorme maquinaria destinada a acelerar ese proceso de investigación con energía barata, sin regulaciones, sin impuestos y sobre todo sin ningún tipo de soberanía que se interponga entre los que ellos quieren hacer y la realidad. No sé si les suena ese plan. Y es un camino que lleva muy lejos esta gente. Vamos a repasar otro fragmento de una entrevista con Peter Thiel, esta del año pasado, donde le preguntan si en este proceso de aceleración tecnológica que él propone, la raza humana sigue teniendo un lugar. Así se lo preguntan, ¿eh? Le dicen, ¿vos creés que es deseable que la raza humana persista, sigue existiendo? Y escuchen lo que contesta. Supongo que en el fondo preferirías que la raza humana pudiera seguir existiendo, ¿verdad? Sí, bueno, yo no sé qué decirte. ¿Por qué? Yo la verdad, haría... Esta es una muy larga vacilación. Muchísimas preguntas implícitas en esto. ¿Debería sobrevivir la raza humana? Sí, pero yo también me gustaría que resolviéramos de forma radical estos problemas. Y entonces, ¿sabes? Es siempre, no sé... Pues, ¿sabes? Sí, el transhumanismo es esto, ¿sabes? La idea principal era esta transformación radical donde tu cuerpo humano natural se convierte en un cuerpo inmortal. Y hay una crítica de, digamos, las personas trans en un contexto sexual. O, no sé, un travesti es alguien que se cambia de ropa y se viste con la del sexo opuesto. Y un transexual es alguien que se cambia su, no sé, pene por una vagina. Y luego podemos debatir que también funcionan esas cirugías. Pero queremos más transformación que eso. La crítica no es que sea raro y antinatural. Es que, hombre, es tan patéticamente poco. Y, queremos más que el travestismo o cambiar tus órganos sexuales. Queremos que puedas cambiar tu corazón, cambiar tu mente y cambiar todo tu cuerpo entero. Bueno, vamos por partes de nuevo porque hay mucho para sacar de ahí. Le preguntan, ¿te parece deseable que la raza humana persista? Y lo primero que hace es dudar, en vez de contestar, que es lo lógico, sí, por supuesto. Duda. Le repreguntan. Y él dice, bueno, sí, pero... Sí, pero qué bueno, sí, pero... transformada en otra cosa, y hace ese paralelismo diciendo, bueno, están los transexuales que se visten distinto o se cambian un órgano, yo quiero cambiar más, quiero cambiar el corazón, quiero cambiar el hígado. Básicamente lo que imaginan es un mundo en el cual la tecnología va a permitir alcanzar la inmortalidad y tener algunas superpoderes o supercapacidades. Pero para ellos, obviamente, para ellos, no para toda la humanidad. Cuando uno ve cómo funciona hoy el mundo, un mundo en el cual ellos ya tienen muchísimo poder, te das cuenta que no va a estar en os de 2 días el plan para cambiarte el corazón si te deja de funcionar, ¿no? Que es algo que va a quedar para una casta de personas que además van a ser prácticamente inmortales, se van a apropiar de la mayor parte del excedente, a nosotros nos dejan en el mejor de los casos Mad Max. Entonces, en resumen, tenemos a este grupo de personas que quiere tomar por asalto el Estado para utilizar todas las herramientas que tiene el Estado norteamericano y otros también, en pos de la aceleración de esta investigación tecnológica que los beneficia a ellos. Los beneficia económicamente y además los beneficia porque los vuelve más poderosos. ¿Cuál es ese plan? Bueno, ese plan está en el manifiesto que publicó este fin de semana Palantir, que ahora sí podemos repasar. Porque ya el primer punto, que dice Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su auge. La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación de participar en la defensa de la nación. Es decir, que básicamente está diciendo
los fierros, el Pentágono y el software Silicon Valley tienen que estar juntos. En el segundo punto, cuando dice debemos rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones, diciendo ¿es el iPhone nuestro mayor logro creativo? Básicamente lo que está diciendo es prioricen la inversión en tecnología de punta militar y no en tecnología de consumo. El tercer punto dice el correo electrónico gratuito no es suficiente. La decadencia de una cultura o civilización y de su clase de dirigentes solo se perdonará si esa cultura es capaz de generar crecimiento económico y seguridad para la ciudadanía. Esto es que la tecnología debe estar destinada al Estado y no a las personas. En el cuarto habla de los límites del poder blando, del soft power, y pide poder duro construido sobre software. Básicamente, de nuevo, diciendo dónde creen que tienen que ir las inversiones, dónde creen que tiene que ir la plata. Casualmente a las empresas de ellos, ¿no? De casualidad. En el quinto, cuando plantean, no es cuestión de si van a construirse armas con inteligencia artificial, sino quién lo va a hacer y para qué lo va a usar. Les está diciendo, miren que esto es urgente y prioritario sobre cualquier otro asunto, porque si no van a venir los chinos y lo van a hacer antes. En el sexto directamente dice que el servicio militar debe ser obligatorio. Si alguien me explica por qué una empresa de software plantea en su manifiesto que el servicio militar tiene que ser obligatorio, le agradeceré. El séptimo vuelve a insistir en que necesita que el Estado priorice dedicar recursos al desarrollo de software. Dice, si un infante de marina estadounidense pide un fusil mejor, se lo fabricamos. Y lo mismo ocurre con el software. En el noveno piden inmunidad. Este es muy interesante. Deberíamos mostrar mucha más compasión hacia quienes se han expuesto a la vida pública. La eliminación total del perdón, el abandono de toda tolerancia hacia las complejidades y contradicciones de la psique humana puede dejarnos con un grupo de personas al mando de las que luego nos arrepentiremos. Básicamente está pidiendo que les garanticen que no los van a juzgar por los delitos y crímenes horrendos que están cometiendo y planean cometer. El número 12, de nuevo, insiste con que es una cuestión existencial. Dice, la era atómica está llegando a su fin. Una era de disuasión, la era atómica está terminando y una nueva era de disuasión basada en la IA está a punto de comenzar. El número 13 y 14 justifican de nuevo el alineamiento con Estados Unidos. Ningún otro país ha promovido los valores progresistas más que este. El poderío estadounidense ha hecho posible una paz larga. Eso es mentira. En el 15, cuando plantean que Alemania y Japón tienen que rearmarse, están planteando una guerra mundial. Están planteando que necesitan aliados en la guerra mundial que se viene. En el 17 dicen que Silicon Valley tiene que tener un rol en la lucha contra el crimen. Y esto es interesante porque es el salto del escenario externo al interno. Ya no es solamente vamos a dar las batallas con nuestros soldados, sino es vamos a controlar también al interior de Estados Unidos, lo que hacen con ICE. Y en los últimos dos, 21 y 22, es donde van full nazi, ¿no? Y dicen directamente que algunas culturas han producido avances vitales, otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. Ahora dicen que todas las culturas son iguales, se prohíben las críticas y los juicios de valor. Sin embargo, este nuevo dogma pasa por alto el hecho de que ciertas culturas, e incluso subculturas, han producido maravillas y otras han resultado mediocres y peor aún regresivas y perjudiciales. Hay un poco de racismo en tu manifiesto, señor. Y por último, debemos resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y sin sustancia. Básicamente está diciendo, tenemos que ser menos inclusivos, menos pluralistas. Tenemos que ser un Estado, étnico, ¿no? Que es lo que pretenden para Estados Unidos y lo que ya están haciendo en Israel también, donde Palantir es parte crucial de todo lo que está pasando. Lo que no se dice tanto es que estos tipos son los mismos que condujeron a Estados Unidos al desastre operativo que tienen ahora en Medio Oriente. Porque los que armaron el ataque a Irán fue Palantir. Los que dijeron, esta es la estrategia, esta es la táctica, fue Palantir, que tiene gente metida directamente en el ejército. Algunos de sus ejecutivos han jurado como coroneles del ejército norteamericano y han sido quienes han tenido llegada a la mesa chica. ¿Y por qué quieren acelerar
el desarrollo de la inteligencia artificial, además de para beneficiarse personalmente de ellos. Bueno, también, porque hay acá una maniobra de pinzas entre el desarrollo tecnológico y sus consecuencias, por ejemplo en el trabajo, y las soluciones que propone esta gente. Vamos con otro fragmento de una entrevista del ex Carp, donde explica algunas de las consecuencias que ellos ya prevén que va a tener la aplicación de esta tecnología. La industria tiene que dar apoyo al personal de combate. Sin embargo, hay un aspecto que, en mi opinión, incluso en la actualidad, se subestima por parte de todos los actores de la industria, incluyendo a Silicon Valley, y es lo disruptivas que son estas tecnologías. Si vas a alterar significativamente el poder económico y por ende político de la base de un partido, votantes altamente educadas, a menudo mujeres que votan mayoritariamente demócrata, y militares y gente de clase trabajadora que no se sienten apoyados, y crees que eso va a funcionar políticamente, estás en un manicomio. No puedes tener esta tecnología altera a los votantes de la humanidad, en gran parte demócratas, entrenados, y disminuye su poder económico y aumenta el poder económico de los votantes con formación profesional de clase trabajadora, a menudo hombres. Y así estas disrupciones van a alterar cada aspecto de nuestra sociedad. Y para que esto funcione, tenemos que llegar a un acuerdo sobre qué vamos a hacer con la tecnología, cómo vamos a explicarle a la gente que probablemente tendrá trabajos menos buenos y menos interesantes desde su perspectiva, y cómo es que vamos a... Y por cierto, sobre el tema militar, estas tecnologías son peligrosas para la sociedad. La única justificación que podrías tener, la única posible, sería que si nosotros no lo hacemos, nuestros adversarios lo harán, y entonces estaremos sujetos a su Estado de Derecho. Así que, si tú desvinculas esto del apoyo que brinda el ejército, vas a tener un problema enorme al explicárselo al pueblo estadounidense. ¿Por qué estamos dispuestos a asumir el riesgo de desestabilizar la estructura misma de nuestra sociedad, incluyendo sus partes más poderosas? Si no es para mantener nuestra capacidad de ser estadounidenses a corto plazo y a largo plazo. Bueno, ahí está casi todo. Dice que esta tecnología va a disrumpir la democracia, que va a disrumpir el trabajo y que va a disrumpir a toda la sociedad, y que la única justificación para hacerlo es que no lo hagan los chinos antes. Está todo ahí. Pero hay algo más. Porque cada vez que hablamos acá de la inteligencia artificial y del riesgo que eso implica para fuentes de trabajo, el reemplazo del trabajo y demás, surge una pregunta, y es una pregunta muy lógica, que es, bueno, ¿y a quién le van a vender lo que producen? O, para ponerlo de otra forma, ¿cómo se sostiene una economía si buena parte de la fuerza laboral queda fuera del circuito productivo? ¿Cómo se sostiene un capitalismo sin consumo? Y la respuesta, que se lee entre líneas en el manifiesto de Palantir y en cada una de las entrevistas que dan, es que están pensando reconstruir, reestructurar Estados Unidos, ya no alrededor de una economía de consumo, sino alrededor de una economía de guerra. Ya se hizo. El capitalismo durante la Segunda Guerra Mundial no estaba impulsado por el consumo. Eso nace en principio de la década del 50. El capitalismo, antes de la década del 50, estuvo impulsado por las dos guerras mundiales. Y antes de eso estuvo impulsado básicamente por gente que trabajaba 18 horas por día, niños esclavos y demás. Y el plan que exponen en su manifiesto se está cumpliendo, que es un plan para cargarse la democracia, para llevar a Estados Unidos una economía de guerra y para llevar al mundo una guerra, digo, porque es la única manera de justificar en el tiempo semejante cuestión. Miren, el 3 de abril, hace 17 días, la Casa Blanca presentó al Congreso un proyecto provisorio del presupuesto para 2027. Es algo que se hace en Estados Unidos. A la altura del año, en realidad cada 3 meses van presentando previsiones de lo que va a ser el presupuesto del año que viene. No es que lo dibujan una vez por año. Contempla una partida de $1,5 billones. Esto es $1,5 millones de millones para gastos militares. Es la partida más alta
de la historia, con más de un 40% de aumento respecto a la de este año. Y que no tiene ningún sentido si no estás planeando una guerra, y una guerra bastante más grande que la que estamos viviendo ahora en Medio Oriente. Es más, cuando presentó un funcionario del gobierno, el director de presupuesto, en el Congreso este informe, y le preguntaron para qué era toda esa plata, dijo: para que la base industrial duplique o triplique su capacidad y construya más instalaciones. Hablan de una reconversión productiva estructural financiada desde el Estado. En enero se publicó, de hecho, un Plan Nacional de Defensa para este año, que ya hablaba de poner todo el sistema de adquisiciones y la base industrial en pie de guerra para una reactivación de una vez en un siglo. A cambio, por supuesto, promete contratos muy jugosos, ¿no? Por ejemplo, a las compañías de la industria de la defensa, Lockheed, Boeing y demás, les prohibió que repartieran dividendos, dieran bonos o aumentaran los sueldos de sus ejecutivos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen con la plata que sobra, con las ganancias. Si vos no podés ni distribuirla entre los accionistas, ni dársela a los ejecutivos, estás obligado a reinvertirla. Al reinvertirla lo que haces es producir más y más rápido. Ahí tenemos, ¿no? Trump pide a las empresas de defensa que detengan la recompra de acciones y dividendos. Y hace 10 días, una noticia que acá comentamos por arriba, porque no llegamos a hacerlo con más fuerza, pero que para mí es muy, muy, muy importante, y que es que el gobierno de Estados Unidos le pidió a las automotrices, a General Motors, a Ford, que reconviertan parte de sus propias líneas de producción en líneas de producción de armamentos, que dejen de hacer autos para la gente y empiecen a hacer cañones, motores de aviones, motores de drones. Poner a la industria civil a producir equipamiento militar es algo que no pasa desde la Segunda Guerra Mundial. No sé si se va viendo entonces el mapita que se va formando y hacia dónde lleva el plan de Palantir, publicado este fin de semana y que se viene cumpliendo sistemáticamente, porque a esta altura del partido está claro que el gobierno de Estados Unidos es más un apéndice de esta megacorporación que al revés. Entre paréntesis, el vice de Trump es una persona que vivió de Peter Thiel toda su vida. Peter Thiel lo financió desde que era un don nadie hasta que llegó a la vicepresidencia. Es un empleado de Peter Thiel. El mismo día que salió el manifiesto, Palantir publicó en el New York Times una publicidad, una página, no es barato, para nada, diciendo: Palantir se planta con Israel, para que no quede ninguna duda. Ya no había dudas, ¿no? Ya lo dijimos, fue parte del sistema operativo del genocidio en Gaza, pero es importante porque estamos hablando de Israel, que cometió un genocidio, de Estados Unidos, que amenazó con un genocidio. ¿Se acuerdan que Trump hace 10 días dijo: vamos a eliminar una civilización de la faz de la tierra? Y que son los dos socios de nuestro presidente, de Javier Milei, que viajó a Israel no solo a mostrar un alineamiento con el bando genocida en esta guerra, sino también a reproducir su discurso. Porque escuchemos lo que decía hoy en una charla que dio en una universidad allí en Israel. Es decir, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y ahí no hay lugar a discusión. Es decir, con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar. Bueno, eso es una justificación del genocidio, lisa y llanamente. Lisa y llanamente. Y otra cosa que dijo Milei en esta charla fue que el marxismo es una forma de satanismo. Mamadera. En consonancia con los valores judeocristianos, el camino de regreso, no al paraíso mismo, ese lo perdimos, sino el sistema que dentro de las condiciones del mundo caído más se aproxima a él. Sin embargo, cuando uno rechaza la ley de Dios, cuando ascribe al marxismo, el resultado no es incierto.
El marxismo no es simplemente una teoría económica alternativa con errores técnicos corregibles. Es algo mucho más serio. Se autodeclara como una teoría satánica. Marx era satanista. Sus propios textos de juventud lo revelan. El drama Ulanem, anagrama de Emmanuel, nombre bíblico de Cristo, es un himno a la destrucción y al odio contra el Creador. Sería gracioso si no fuera trágico. Pero también en esto está haciendo cosplay Milei, porque Peter Thiel estuvo hace unas semanas dando una serie de clases o de charlas que ya había dado el año pasado también en Frankfurt, esta vez lo hizo en el Vaticano, planteando la llegada del anticristo, donde también Greta Thunberg, las regulaciones estatales, lo que Milei llama marxismo, es el anticristo, según Thiel. Y por eso se justifica el poder ilimitado que tiene. Claro, cuando describe las características del anticristo se está describiendo a sí mismo. Y esto es una constante, ¿eh? Leen El Señor de los Anillos y no lo entienden. Le ponen Palantir, que es justamente el aparato que corrompió al que lo utilizaba. Miran Star Wars y no lo entienden. Y después terminan haciendo las analogías que hacen y demás. Bueno, leen la Biblia y tampoco lo entienden. Pero esto es así. Y para terminar, recordar que si Palantir no está operando en la Argentina es cuestión de tiempo, pero que todas las innovaciones que se hizo en materia de inteligencia y seguridad en estos 2 años, culminando en el DNU que sacaron en Año Nuevo del año pasado mientras estábamos todos brindando. Pero antes que eso, con modificaciones a los reglamentos de cada fuerza, con cambios en la ley antimafias y demás, lo que hicieron fue preparar la legislación argentina, adaptarla para poder utilizar sistemas como Palantir. Y recordar también que Peter Thiel estuvo 2 veces en los primeros meses del gobierno de Javier Milei en la Casa Rosada, eso está registrado. Digo, está todo pasando muy cerca de acá. Y es todo muy desembosado, ya no usan caretas. Este manifiesto es un manifiesto abiertamente fascista. Me parece que es hora de que empecemos a tomarnos más en serio el desafío, el peligro que implica Peter Thiel, Palantir y este internacional genocida a la cual nuestro presidente adhiere alegremente para nosotros en el futuro.